Vamos a hablar de los sectores de la economía, pero primero hay que regresarnos un poco y retomar de nuevo el concepto básico de nuestro estudio, la economía. Pues bien, ¿qué es la economía? La economía es el estudio de la manera en que las sociedades utilizan recursos escasos para producir mercancías valiosas y distribuirlas entre los distintos individuos. Sus objetivos son la administración de los recursos, el desarrollo y la estabilidad económica. Se va a ayudar o auxiliar de otras ramas para llevar a cabo estos objetivos eficazmente, como lo son la economía positiva y la economía normativa. También se apoya de otras ciencias como la historia, la geografía, la sociología, las matemáticas y, claro, de la planificación. Ahora hablaremos de los sectores económicos. Cada sector se refiere a una parte de la actividad económica, cuyos elementos tienen características comunes. Guardan una unidad y se diferencian de otras agrupaciones. Su división se realiza de acuerdo a los procesos de producción que ocurren al interior de cada uno de ellos. Las actividades económicas de producción y distribución de bienes y servicios son muy diversas y las realizan las empresas o el sector público. Dada la gran variedad de las mismas, tradicionalmente se han agrupado en 3 categorías o sectores económicos. El sector primario. El sector primario está formado por las actividades económicas relacionadas con la transformación de los recursos naturales en productos primarios no elaborados. En esta categoría no entra la minería y la extracción de petróleo, ya que son considerados del sector industrial. Para México, el sector primario es una de las principales fuentes de generación de empleos desde los años 50. Actualmente, 2/5 partes de la población económicamente activa elaboran en las actividades agropecuarias. No obstante, la relevancia del sector para la economía nacional es tan solo del 9% del Producto Interno Bruto. El país se encuentra en una posición de desventaja respecto a sus competidores debido a los bajos niveles tecnológicos de la producción campesina, así como los altos costos de producción en referencia al mercado internacional. Las actividades primarias mexicanas son variadas. Gracias a la diversidad de climas del país se cultivan una gran cantidad de productos agrícolas, principalmente la caña de azúcar, el maíz, la naranja, el trigo, plátano, jitomate, chile verde, limón, mango y la papa. La ganadería es uno de los más importantes sectores económicos de México. Este renglón está liderado por la cría de aves, vacas y cerdos. Los logros más importantes del sector primario en México en los últimos años. En el 2014, el 98% de los productores registrados por Proagro acreditaron el uso de incentivos para la adquisición de insumos estratégicos, principalmente fertilizantes, semillas mejoradas y mano de obra, entre otras. En los incentivos para la producción de maíz y frijol generaron incrementos en la productividad de hasta 200% en pequeñas parcelas de 1.2 millones de productores en 27 entidades del país. Un fortalecimiento al sistema de vigilancia fitosanitaria del país, se lograron abrir nuevos mercados de exportación para productos como tequila, frutillas, fresa y carne de puerco a China, toronja a Japón, granada, pitaya e higo a Estados Unidos y limón persa a Corea del Sur. Adicionalmente, se consolidaron las exportaciones de carne de bovino, aguacate, sandía, melón, mango y papaya a Estados Unidos y Canadá. La participación de la producción nacional en la oferta total de los principales granos y oleaginosas del país como el maíz, trigo, frijol, arroz, sorgo y soya aumentó en el 62%. Garantizando la seguridad alimenticia de nuestro país. En el sector financiero destacan los créditos colocados por la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero. Ahora les mencionaremos el sector secundario o sector industrial. El sector industrial comprende todas las actividades económicas de un país, relacionadas con la transformación industrial de los alimentos y otro tipo de bienes o mercancías, los cuales se utilizan como la base para la fabricación de nuevos productos. El sector secundario está integrado por 2 actividades económicas: la construcción, que se dedica a realizar edificios e infraestructuras, y la industria, que es la principal actividad del sector secundario. Transforma toda materia prima en productos manufacturados, para el consumo directo o para utilizarse en otras industrias. El proceso industrial presenta lo siguiente:
Se utilizan máquinas movidas por una fuente de energía. Los trabajadores se centran en las fábricas, se impone la división del trabajo, se identifica un país industrializado con país desarrollado y un país no industrializado con un país subdesarrollado. La minería es una actividad del sector secundario, ya que consiste en la extracción de los minerales. Los minerales más producidos son el oro, la plata, el plomo, el cobre, el carbón, entre otros. Existen dos tipos de minas: las minas de superficie, que extraen mediante excavaciones escalonadas al aire libre, y las minas subterráneas, que se perfora el terreno para llegar al mineral. Los factores de producción industrial son las materias primas, que en su mayoría los conforman recursos naturales de origen animal, vegetal, mineral y artificial. Las fuentes de energía son los recursos naturales que proporcionan la fuerza necesaria para la transformación de materias primas, mover máquinas y facilitar el desplazamiento de personas y mercancía. Y por último están los recursos humanos, los cuales en su mayoría de los países desarrollados las jornadas tienden a reducirse, mientras que en los países subdesarrollados las jornadas tienden a ser más prolongadas y sin descanso. Existen dos tipos de industrias: las industrias pesadas e industrias de bienes de equipo o industrias ligeras. Las industrias pesadas transforman la materia prima en productos semielaborados. Son muy contaminantes, necesitan grandes espacios para sus instalaciones y requieren elevadas inversiones del capital. Entre ellos existen dos tipos: las industrias metalúrgicas, que es la fabricación de productos metalúrgicos, y las industrias químicas pesadas, las cuales se encargan de la elaboración de productos necesarios para otras industrias. Las industrias de bienes de equipo o industrias ligeras consumen menos energía y cantidad de materias primas. Son menos contaminantes al concentrarse en áreas específicas, modificando el espacio natural. Se localizan cerca de las ciudades y vías de comunicación. Existen 5 tipos de industrias: la industria alimentaria, que transforma y manipula productos vegetales, cárnicos, lácteos y pesqueros; la industria automovilística, que se encarga de la fabricación de vehículos industriales e individuales; la industria química ligera, que fabrica productos farmacéuticos, fotográficos, cosméticos, plásticos, entre otros; la industria electrónica e informática, que experimenta constantes cambios debido a las innovaciones que se llevan hoy en día; y por último, la industria textil, que agrupa series de actividades como el hilado y el tejido. Ya mencionamos los primeros dos sectores. Ahora le toca el turno al sector terciario o de servicios. En este no se producen bienes materiales, más bien se reciben los productos elaborados en el sector secundario para su venta y distribución. También nos ofrece la oportunidad de aprovechar algún recurso sin llegar a ser dueños de él, como es el caso de los servicios. Asimismo, el sector terciario incluye las comunicaciones y los transportes, aunque se están separando y formando un nuevo sector, el sector de la tecnología. El comercio es la actividad mediante la cual se intercambian, venden o compran productos. Si vendes un producto, eres comerciante, pero si compras, eres consumidor. De alguna forma, todos desempeñamos un papel u otro. El comercio es la actividad económica que tiene el mayor número de establecimientos en el país. En su mayoría, los establecimientos comerciales se dedican a vender alimentos, bebidas y tabaco, también artículos de papelería para el esparcimiento y productos textiles, accesorios de vestir y calzado. En conjunto, estas actividades concentran el 74% de los establecimientos. El comercio puede ser interior, si el intercambio de productos se hace dentro de un país, y es exterior cuando el intercambio de productos se realiza entre diferentes países. Los principales productos que exporta México son petróleo crudo, automóviles para el transporte de personas, aparatos receptores de televisión con pantalla plana, computadoras digitales de escritorio, motores para motocicletas, trajes, conjuntos, sacos, pantalones, shorts de dama y de caballero. Y no podían quedar fuera de la lista las chelas, entre otros productos. México exporta sus productos principalmente a Estados Unidos, a Canadá, a España, Alemania, Colombia, Japón, entre muchos otros países.
Pero así como exportamos, también somos consumidores e importamos principalmente gasolina, gas natural, circuitos modulares para computadoras, manufacturas de hierro o acero para la industria, partes y refacciones para vehículos automotores, así como medicamentos y artículos de plástico para el transporte o envasado, como cajas, cajones, jaulas y artículos similares. A los principales países que México le compra mercancías son Estados Unidos, China, Japón, Alemania, Corea, Canadá, Brasil, entre muchos otros. Los servicios agrupan una serie de actividades que proporcionan comodidad o bienestar a las personas. Por ejemplo, la consulta médica que ofrece un doctor, las clases que dan los maestros, el espectáculo de un circo, conciertos, conferencias, los servicios bancarios y los que proporciona el gobierno, entre muchos otros de los que gozamos cada día. Las mujeres participan principalmente en los servicios educativos, de salud, asistencia social, alojamiento y preparación de alimentos. En los servicios, 10 entidades federativas concentran 66% del personal ocupado. El Distrito Federal es donde más personas trabajan en este sector, es decir, un poco más del 24%. Las actividades donde hay más producción son los servicios financieros y de seguros, y los que proporcionan información en los medios de comunicación masiva. Los medios de transporte permiten el traslado de personas y mercancías de un lugar a otro, ya sea dentro de México o hacia otros países. Juegan un papel muy importante en el comercio y por lo tanto en la economía de nuestro país y de todas las naciones, pues a través de ellos las materias primas y productos elaborados son llevados de los centros de producción a los centros de consumo. La utilidad de los medios de transporte son de vital importancia para el libre traslado de mercancías y servicios, pues conecta a todo el país y parte del extranjero, reforzando la comunicación regional y enlazando zonas de producción agrícola y ganadera, integrando todas las zonas. Existen más de 366.807 kilómetros de carreteras federales y autopistas en toda la República Mexicana, el equivalente a darle la vuelta al mundo 9 veces. Otros sectores. Los dos primeros sectores producen bienes tangibles, por lo cual son considerados sectores productivos. El tercer sector se considera no productivo, puesto que no produce bienes tangibles. Sin embargo, contribuye a la información del ingreso nacional y el producto nacional. Es común que las actividades económicas se diferencien aún más dependiendo de su especialización. Lo anterior da origen a los siguientes sectores económicos. El sector de transporte hace parte del sector terciario e incluye transportes de carga, servicio de transporte público, transporte terrestre, aéreo, marítimo. El sector de comercio hace parte del sector terciario de la economía e incluye comercio al por mayor, minoristas, centros comerciales, cámaras de comercio, plazas de mercado y en general a todos aquellos que se relacionan con la actividad de comercio de diversos productos a nivel nacional o internacional. En el sector financiero, en este sector se incluyen todas aquellas organizaciones relacionadas con actividades bancarias y financieras, aseguradoras, fondos de pensiones. El sector de la construcción. En este sector se incluyen las empresas y organizaciones relacionadas con la construcción, al igual que los arquitectos e ingenieros, las empresas productoras de materiales para la construcción. El sector minero y energético incluye en él todas las empresas que se relacionan con la actividad minera y energética de cualquier tipo, como es la extracción de carbono, esmeraldas, gas y petróleo, empresas generadoras de energía. Sector de comunicaciones. En este sector se incluyen todas las empresas y organizaciones relacionadas con los medios de comunicación, como son telefonía fija y celular, empresas de publicidad y periódicos. Interrelación. En el caso de la agricultura, se necesitan una serie de herramientas y máquinas, abonos y semillas que previamente se han producido en industria. Una vez obtenidos los bienes agrícolas, vuelven a conectarse los otros sectores.
o bien se dirigen a la industria para su transformación, por ejemplo, las frutas para hacer mermeladas, o bien se comercializan en fresco a través de los servicios de almacenaje, transporte y venta al por menor. También el sector industrial requiere para su actividad del sector primario que le abastece de materias primas y del terciario para llevar sus productos desde las fábricas hasta el consumidor, como son las comunicaciones, el transporte, el comercio y la publicidad. A pesar de la presión presupuestal por la caída del precio del petróleo, la alta volatilidad del tipo de cambio y menores exportaciones, México tuvo un crecimiento estimado del 2.5% gracias al dinamismo de su mercado interno derivado de un crecimiento del empleo, mayores remesas, aumento del salario real y una inflación históricamente baja. Según el reporte del Fondo Monetario Internacional, México 2015, nuestra economía mostró resiliencia ante las complejas condiciones del entorno global. El sólido mercado macroeconómico y de los últimos años hizo posible manejar la volatilidad cambiaria sin efectos sobre la inflación y el mercado financiero. El pronóstico de crecimiento de la economía mexicana permanece positivo para los próximos años, alrededor del 3.0% para 2016 y 3.4% para 2017, aunque se estima moderado por la permanencia de bajos precios del petróleo y un entorno de inversión menos favorable. En 2015, la inversión de cartera captada por México cayó 47%, aunque la inversión extranjera directa subió un 18%. A pesar de esta fortaleza de la economía, en 2016 el país deberá afrontar problemáticas que planteen retos importantes para el desempeño futuro del país. En conclusión, la planificación se apoya en la economía y otras ciencias auxiliares, pues son de suma importancia para ayudarnos. Es indiscutible que mediante la agricultura se cultiva una gran variedad de plantas para generar bienes, especialmente alimenticios. Por lo tanto, la producción de alimentos destinado a la satisfacción de las necesidades humanas sigue siendo la finalidad esencial de la agricultura. Es allí donde los sectores de la economía juegan un papel importante para contribuir a la producción de estos bienes, que ayudan de muy diferentes maneras a desarrollar las actividades económicas en la búsqueda de satisfacer las necesidades de la población. La producción de papel comienza con la llegada de la madera. El papel se fabrica con una pasta cuya mezcla contiene un 65% de arce, un 25% de abedul y un 10% de álamo. Para fabricar 1 tonelada de pasta hacen falta 2 toneladas de madera. Todo comienza en esta descortezadora, que elimina la corteza de los troncos. Es una operación que dura 20 minutos. La corteza se quemará para producir vapor, necesario para fabricar el papel. Los troncos ya sin corteza se trasladan sobre esta cinta. Todo está controlado por un operador. A continuación, los troncos se cortan en trozos más pequeños. Se amontonan y se dejan a la intemperie tanto en invierno como en verano. Este es el aspecto que tienen. En estos 5 montones hay un total de 30.000 toneladas de madera. El siguiente paso es reducir esos trozos de madera a pasta. Lo primero es lavarla. Esta pantalla comprueba que la lavadora está bien cargada. A continuación, empieza la cocción alcalina. Desde esta pantalla se controla la operación. Este enorme cilindro es la lavadora, donde se cuece la madera durante varias horas a una temperatura de 158 grados centígrados. Y esta es la caldera de recuperación. Quema lignito de madera a 1000 grados. Algunos productos químicos que salen fundidos en forma de lava se recuperan. Esta sustancia negra, un residuo de la madera quemada, se quemará para producir vapor. Una vez lavada, la pasta marrón sale de la lavadora y se envía al espesante. Con esta espátula se verifica la calidad de la pasta marrón. A continuación, hay que blanquearla. Esta torre de extracción alcalina coloca la pasta marrón en contacto con los productos químicos. Se blanquea con dióxido de cloro y gradualmente se vuelve más blanca. Después se drena parcialmente el agua.
Este tornillo sin fin separa la pasta para facilitar su bombeo a los depósitos de almacenaje. El agua se extrae con este equipo, la máquina de papel Veloix Bell B3, que funciona a una velocidad de 1060 metros por minuto. Entre la entrada y la salida, la concentración del agua en la pasta baja de un 95 a un 5%. Aquí vemos la hoja de papel saliendo de las prensas. A continuación, los técnicos verifican los parámetros de calidad del papel y señalan cualquier anomalía. Después se enrolla el papel. Este rollo produce unas enormes bobinas. Con esta grúa de transferencia se cambia una bobina llena por otra vacía. Un rollo pesa más de 35 toneladas y contiene 60 kilómetros de papel. La bobinadora corta las bobinas principales en rollos más pequeños. Algunos se entregarán así, mientras que otros pasarán por las cuchillas de papel. Los rollos se envían al almacén automatizado. En el almacén se guardan los rollos que se cortarán después.